almidón. Se van cortando, va generando dextrina, que son moléculas más chiquititas, y después genera maltosa, que es el disacárido, y finalmente glucosa. O sea, existe la posibilidad de digestión completa. El almidón tiene dos subunidades. Una es la amilosa, la que está arriba, que son glucosas unidas por el enlace 1,4. Nada más. Y el de abajo se llama amilopectina. Este tiene 1,4, pero también tiene 1,6, lo que le da una ramificación. La amilosa aumenta con la madurez del vegetal, más o menos un 20-80% del total, versus el 70-80% de la amilopectina, pero aumenta con la madurez y se dispone de la siguiente forma. Uno lo ve como lineal, pero no es así. La amilosa se pliega en hélice. Y eso le da, empieza a compactar el almidón. El almidón en los vegetales está de esta forma, en gránulo. Y a medida que madura el vegetal, aumenta la concentración de amilosa dentro de esos gránulos y los gránulos se ponen más compactos, más duros y menos digeribles. El gránulo de almidón crece así. Aquí ustedes lo que tienen es una amilopectina. 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,6. 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,6. Y la amilosa en estructura helicoidal es lo que le da la compactación al huevo. Entonces después, seguramente cuando veamos alimentación, les voy a mencionar la relación de que los almidones tienen una relación amilosa-amilopectina. Mientras más amilosa, es menos digerible. Mientras más amilopectina, es más digerible. Bueno, eso es con respecto al almidón. Muy relevante, ¿verdad? También hay fructanos, que son polímeros de fructosa, importante en los tipos de vegetales denominados gramíneas, como la paquica, han escuchado hablar, muy utilizados por la flora ruminal. A nosotros no vamos a ocupar los monogástricos, que tienen la cerveza también. ¿Ya? Aquí tienen la aerolina que les mencionaba, que esta es un fructosano, el polímero de fructosa, y que se saca de algunos tubérculos, se purifica y se ocupa como prebiótico en la alimentación humana y animal. También se habla de fructo oligosacáridos también. Con respecto al glucógeno, el glucógeno es reserva de energía en hígado. Es poca la reserva porque la capacidad hepática es baja, el almacenaje, ¿cierto? Es más o menos 0,1% del peso corporal, ¿no? Y está constantemente degradándose y sintetizándose. Si ustedes están 8 horas sin comer, ya no les queda. 8 o 12 horas ya se acabó. La celulosa, y esto ya me estoy entrando en lo que el próximo capítulo, que es fibra, es fundamental en las paredes celulares. Como ya vimos, son glucosas, pero que están en configuración beta. Esa es la gracia de la glucosa. Pueden ser hasta 2000 glucosas, unidas por enlaces beta, resistente a enzimas digestivas, insoluble. Es fibrilar la celulosa, formando, no es tan simple como se ve allá abajo, sino que forma verdaderas cadenas con el puentes entre ellas, puentes de hidrógeno, que va generando haces de celulosa, como estas microfibrillas, ¿cierto? Aquí hay una cadena, y forma una microfibrilla de celulosa,
Esto le da firmeza a la pared celular del vegetal que la rodea y la protege del daño físico, daño biológico. ¿Ya? Entonces, es bien interesante, eso no va a entrar en muchos detalles, pero sí es interesante cómo una cosa es la molécula de celulosa y otra cómo se dispone la molécula, que también va girando. ¿Ya? Lo que le da más firmeza. Entonces tenemos estas microfibrillas de celulosa en la pared celular. Además, tenemos hemicelulosa asociada, tenemos pectinas asociadas acá, y proteínas. Todo esto forma la pared celular. ¿Por qué le doy énfasis a esto? Porque esto es lo que conocemos como fibra. La hemicelulosa no es la mitad de la celulosa, por si acaso, no, pero no más. También forma parte de la pared celular. Hay varios tipos de hemicelulosa. Por ejemplo, tenemos la de arriba, está formada por glucosa, arabinosa y silosa. Esta de abajo es glucosa y silosa. ¿Verdad? Esta hemicelulosa entonces forma parte de la pared celular junto con celulosa, ayudando a darle estabilidad. ¿Ya? Ahí está. La hemicelulosa. Y las pectinas también forman parte de la pared celular. Son el polímero de galactosa muchas veces con alguna pentosa. Y lo que sí son solubles, a diferencia de los anteriores, son solubles, lo cual dificulta un poco su determinación, pero es un tema químico que veremos en su momento. Y por último, la lignina. La lignina, les comentaba al inicio de este capítulo que se estudia junto con los carbohidratos, a pesar de que no es un carbohidrato, ¿ya? Sino que es un alcohol. La lignina es completamente indigestible. Incluso para la flora ruminal. Y de ahí la importancia. La lignina, además, aumenta su concentración con la edad del vegetal. A medida que el vegetal avanza en edad, aumenta el contenido de lignina, disminuyendo la calidad, la digeribilidad de ese vegetal. Clásico de los forrajes. Entonces, los forrajes es muy importante el contenido de lignina. Porque mientras más lignina, menos digerible para el rumiante. Ni hablar del monogástrico. El monogástrico, obviamente, tampoco. Además, la lignina es indigestible y se liga a otros carbohidratos y proteínas. Liga las proteínas de la pared que tenía la pared celular, tenía proteínas, las liga y las deja indigeribles. Liga la celulosa y la deja indigerible. Entonces, es un tema. Hay metodologías químicas para determinarla, que veremos algunas en su momento. Pero tienen que tener claro desde ya que la importancia que tiene es que afecta la digestibilidad o digeribilidad vegetal. Fuertemente. Bueno, estos carbohidratos están en lo que se llama pared celular. La pared celular le da protección a la célula vegetal y se distribuyen esquemáticamente de la siguiente forma. Tienen una pared secundaria interna acá, y una pared primaria interna y una laminilla media que la separa la célula.
Acá se disponen los componentes celulosa, hemicelulosa y lignina, componentes principales. Las pectinas están más que nada en la laminilla media. Y también hay proteínas. Y esas son las proporciones más o menos, claramente más abundante en la celulosa. Bien. Dudas con generalidades de carbohidratos. Vamos entonces a hablar dos palabritas, porque después, como les dije, vamos a ver integrado sobre digestión y absorción. La digestión de los carbohidratos es enzimática y debe ser completa en monogancho. O sea, no como en las proteínas. Debe ser completa. O sea, deben llegar a monosacáridos, si no, no son absorbidos. La enzima que es la enzima más relevante en la digestión de carbohidratos es la amilasa. Algunas especies tienen amilasa salival, como vimos seguramente en juicio, otras no. Pero sí hay amilasa pancreática. La amilasa rompe los enlaces 1,4. Por lo tanto, la amilosa la puede dejar como maltosa o maltodiosa, 2 o 3 glucosas, o incluso glucosas híbridas. Pero no puede contener 1,6 de la amilopectina, ¿se acuerdan? Que tenía 1,6. Por lo tanto, ahí van quedando moléculas más pequeñas de amilopectina o isomaltosa, que son 2 glucosas unidas por 1,6. ¿Me explico? Esta es la amilopectina. Entonces, la amilasa corta este enlace, ¿cierto? El 1,4. Pero este no. El 1,0. Y aquí se requiere una enzima extra, que es la dextrinasa, o también llamada isomaltasa. ¿No? Entonces, luego que actúa la amilasa, actúa la maltasa, que rompe la maltosa, la maltotriosa, y la isomaltasa, que rompe el enlace 1,6, generando glucosa. Si comió leche, actuará la lactasa, ¿cierto? Y la lactasa rompe la lactosa y la deja en glucosa y galactosa. Si comió tecito con azúcar, sacarosa, actúa la sacarasa y genera glucosa y fructosa. Entonces la digestión tiene que ser completa para que después pueda ser absorbido los monosacáridos. Si no, no son absorbidos. ¿Cómo se absorben? Para glucosa y galactosa hay un transporte activo contragradiente con gasto de ATP muy eficiente. Un transportador que es SGLT1 para glucosa y galactosa, y es sodio dependiente, igual que el de los aminoácidos. ¿Vean la importancia del sodio? Para fructosa hay lo que se llama transporte facilitado, ¿se acuerdan? Este canal proteico, que facilita el transporte, un transporte facilitado porque es una difusión por un canal. O sea, depende del gradiente de concentración. En cambio, el transporte activo es independiente del gradiente de concentración, por contragradiente, ¿se acuerdan? Pues es tan eficiente la absorción de glucosa y galactosa. Y luego, para salir a la sangre, ocupan también un transportador, un transporte facilitado, un canal proteico que se llama GLUT2. Con eso, la glucosa sale a la sangre, ¿ya? Y mantiene la glicemia, que es la concentración de glucosa en sangre. Una glicemia que es distinta según especie. Por ejemplo, el monogástrico va entre 80 y 120, caballo, cerdo más o menos, perro, gato, 80 y 120 más o menos, humano. Pero el rumiante es la mitad. Y en ave es más alta. Hay diferencias por especie.
hay mecanismos homeostáticos ahí que los vamos a mencionar solamente, pero que después los vamos a ver bien en metabolismo. Bueno, que lo quiero en el fisio también. Entonces, esta glucosa ingerida y que pasa a la sangre va a ser utilizada, ¿cierto? Si el animal necesita energía, rápidamente esa glucosa va a ser oxidada en la glicolisis, después ciclo de Krebs y después fosforilación oxidativa. Rápido. O sea, depende de cuánta energía, cómo sea el contenido de energía dentro del organismo. Si está bien de energía, se va a empezar a depositar glucógeno, ¿cierto? Para guardarla, en hígado y en músculo. Si sigue habiendo consumo de glucosa, se va a sintetizar grasa, triglicéridos a nivel del tejido adiposo. Hasta un 40% de la glucosa ingerida, ¿no? Tejido adiposo. La glucosa puede generar tanto ácidos grasos como glicerol. El alcohol, donde se ponen los ácidos grasos, el glicerol y los ácidos grasos. Puede sintetizar las dos. Y además, recuerden que se abre el ciclo de las pentosas cuando se sintetiza grasa, porque se requiere potencial reductor para que ese ácido graso quede bien reducido y pueda generar mucha energía. Entonces, el destino final de la glucosa va a depender de cómo esté el estatus energético de ese organismo. Si va a ser utilizada o directamente va a generar energía o va a ser almacenada. Bueno, esto es lo mismo que un poco más, no sé, pero sí, aquí tienen ustedes, si necesita energía, ciclo de Krebs, oxidación oxidativa, ATP, ¿cierto? Si no necesita energía, glicógeno, y ese glicógeno se puede degradar en cualquier momento. Si sigue consumiendo glucosa, ácido graso, tejido adiposo. ¿Cómo se regula eso? Con glucagón e insulina. Si tiende a bajar la glicemia, se descarga el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón, esta hormona? Para la glicolisis, para que no se gaste más glucosa. Además, estimula la degradación del glucógeno hepático para que salga glucosa a la sangre. Y además, estimula la síntesis de glucosa de aminoácidos, lo que se llama gluconeogénesis. Si la glicemia tiende a subir, se libera insulina, ¿se acuerdan? Las células beta. ¿Qué hace la insulina? Activa la glicolisis para que se ocupe la glucosa y también activa la síntesis de glucógeno para que se almacene. ¿Ya? Y estimula también, ¿no está ahí?, la síntesis de grasa. Esto uno lo ve realmente por nutrientes, entonces como que uno se encasilla. Pero en general, el efecto de la hormona, chiquillo, obviamente en todos los nutrientes. Entonces usted arriba tiene insulina y ahí está descrito el metabolismo de carbohidratos, el efecto del metabolismo de carbohidratos, el efecto en el metabolismo de las proteínas y el efecto del metabolismo de las grasas. Entonces, la idea es que podamos integrar esto en la clase de metabolismo integrador y veamos cómo esta hormona, insulina, glucagón, epinefrina, cortisol, hormona del crecimiento y hormona tiroidea también podemos entrar un control del metabolismo. Pero por el momento pueden ver también como el cortisol es una hormona catabólica, o sea, cataboliza proteínas, estimula el catabolismo de grasa. Este es más choto, usted te lo separa por
tejido adiposo, músculo, hígado. Hígado generalmente se refiere a carbohidratos, músculo, proteína y tejido adiposo, grasa. Muy bueno. Bien, eso es lo que vamos a ver de carbohidratos en general y en particular tenemos que ver lo que es fibra, que es lo que queda de la clase. ¿Alguna duda, por favor?